Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las personas, familiares, hermanos en Cristo y aún las personas que nos visitan por primera, segunda o tercera vez. Sean bienvenidos al Faro, programa de los días martes donde siempre nos reunimos para tratar diferentes temas que son de mucha actualidad, pero que obviamente están muy relacionados con las escrituras. En algunos casos hemos mirado algunas temáticas o algunos temas referentes a aspectos eminentemente proféticos, como lo hicimos cuando hicimos los estudios referentes del Apocalipsis o inclusive de las fiestas de Dios, y recientemente estuvimos hablando de un evento supremamente importante que es contado directamente por el mismo Jesús y que hace referencia a una parábola que se encuentra por allá en uno de los evangelios y que hace alusión a las 10 vírgenes. Recientemente estuvimos hablando de este tema, pero también hablamos de otros temas igualmente de importancia, como el último que estuvimos tratando hasta la semana anterior y que hace alusión básicamente al Sermón del Monte o de las bienaventuranzas. Hoy comenzamos un nuevo tema, si Dios lo permite, lo estaremos desarrollando durante las próximas semanas y la idea es que le podamos sacar el mejor provecho. Me estoy refiriendo a otra parábola que también tiene mucho revelación, como lo diría nuestro hermano Exxon, en muchos aspectos y que inclusive tiene que ver con aspectos que hoy por hoy, por ejemplo, la iglesia vive, y es el estancamiento y el apartarse de algunos hermanos, inclusive de las congregaciones, o el enfriamiento espiritual que puede estar causando en este momento ciertas situaciones. Me refiero a la parábola del hijo pródigo, esa que está por allá ubicada en el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Desde hoy comenzaremos a estudiarla, a mirarla desde diferentes aspectos y a sacarle el mejor provecho para la parte edificativa de ustedes y, por qué no, también de nosotros. Pero antes de empezar a hablar de este tema, como siempre, déjeme presento en esta noche a mis panelistas. Como usted se dará cuenta, es un grupo completamente diferente al que estuvo en el capítulo anterior. Y como lo he reiterado en otras ocasiones, esta va a ser la dinámica que tendremos en los paros en este 2022 y ojalá sea de su agrado. Voy a arrancar saludando en esta noche, como siempre, al copastor, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en este nuevo paro. Bienvenido, copastor, bienvenido a este nuevo paro. El tema, el hijo pródigo. Dios le bendiga a usted, pastor, a nuestro hermano Exxon allá en los Estados Unidos, a nuestro hermano Publio, invitado para esta noche a este nuevo faro, y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros, les bendecimos desde este lugar. Vamos a hablar de un tema que puede estar muy de moda en cuanto a la iglesia, como lo ha mencionado el pastor. Yo creo que cada uno de ustedes en algún punto se puede sentir de repente identificado como lo hemos hecho nosotros. Y este es un llamado, pero muy, muy importante. No es una parábola que está allí dejada por el Señor y que la podemos haber aplicado o la aplicamos para otros, como muchas veces pasa, que nosotros miramos las cosas desde la óptica para otros y no aplicándola a nuestra vida. Sería bueno entonces en algún momento aplicar estas situaciones a nosotros mismos y darnos cuenta exactamente en qué lugar nos encontramos. Bienvenidos esta noche y ojalá tengamos una noche, como dice nuestro hermano Exxon, de total aprendizaje. Así es, copastor. La idea, vuelvo y lo reitero, de cada uno de los temas que se manejan dentro de este espacio del Faro es poder justamente analizar cada uno de estos aspectos que son trascendentales para la vida del cristiano y que, como usted acertadamente lo dice, nos refleja a cada uno de nosotros y nos coloca en cierto lugar dependiendo la circunstancia. Voy con mi siguiente panelista en esta noche. Hoy está regresando una vez más. No era que estuviera castigado,
ni en disciplina, ni que hubiera hecho algo incorrecto, ni nada de eso, para los que tal vez se preguntaban de que estas últimas semanas no había estado, pero hoy nuevamente lo tenemos de regreso como el hijo pródigo, justamente. Bienvenido a este nuevo capítulo del Faro, nuestro hermano Exxon, tema el hijo pródigo. Bendiciones. Claro que sí, pastor, y de paso, pues como hijo pródigo, espero que me tenga mi herencia lista para cuando regrese, por favor, pastor, copastor, hermano Publio, qué bendición, pueblo amado, desde, sí, en cierta parte desde lejanas tierras, pero miren, aquí todos estamos prácticamente bajo un mismo perfil tecnológico, listos para arrancar con este nuevo ciclo de enseñanzas sobre la parábola del hijo pródigo, donde sí o sí, aquí usted se va a identificar al igual que nosotros en algún aspecto de los personajes que se van a mencionar en este capítulo. Mire que quiero tomar un momentico para saludar precisamente a un compañero que en el día de ayer tuvimos el privilegio de compartir, que reside aquí en los Estados Unidos, Gustavo, Sabito, como le llamamos de cariño, al cual, mire que fue un tiempo, como siempre lo he dicho, pastor con pastor, hermano Julio, los propósitos de Dios cada vez de que tengo que abandonar Colombia para venir, no solamente por cuestiones laborales, pero también hay unas asignaciones espirituales muy claras. Claro, en ese momento uno no tiene ni idea, pero en el día de ayer creo que fue confirmado uno de los objetivos, y esto lo sabe precisamente Gustavito, al cual le doy gracias, hermano, por esos minutos, esas palabras que pudimos cruzar, la edificación, y que estoy seguro que este tema en particular obviamente le va a animar nuevamente para, vea, engancharse en las cosas del Señor, independientemente de lo que usted sienta como creedor en Cristo, porque a la larga, mire, todos aquí estamos en el mismo bote. Así de que bendiciones, iglesia, pastor, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza, y estamos listos, pastor. Sí, le enviamos un saludo a Gustavo, quien fue compañero también mío durante mucho tiempo allá en los Estados Unidos, un gran amigo, un gran muchacho. Le enviamos un saludo desde acá y deseamos realmente de que se mantenga en las sendas de Cristo, que se fortalezca cada día más y que no se suelte de la mano de Él, aún sabiendo de que son tiempos complicados los que se están viviendo a nivel del mundo en todos los aspectos. Voy con mi tercer panelista en esta noche. Seguramente muchos les hace llamativo el tener un nuevo invitado, así como tuvimos a Dani en su momento y así como hemos tenido a otros hermanos. Vuelvo y lo reitero, la temática de este 2022 es tener una rotación en nuestros panelistas en algunos aspectos y acercar a algunos otros hermanos de la congregación que nos van a aportar muchísimo en diferentes aspectos, en diferentes temas. Así de que hoy no es la excepción y le doy la bienvenida en esta noche a nuestro hermano Publio. Le bendecimos y le damos gracias por estarnos acompañando en esta noche. Hermano Publio, bienvenido al Faro, bienvenido a este nuevo programa que hace alusión al hijo pródigo. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Gracias al pastor por la oportunidad que me da de poder compartir parte de los conocimientos que tengo acerca del Señor. Gracias al Señor por esa gran oportunidad de estar acá. Y pues bendiciones, hermano Edson, bendiciones, copastor, bendiciones al pastor y bendiciones a todos los hermanos. La verdad es un lindo tema, vamos a hablar de la última de las trilogías de parábolas de la misericordia que llaman muchos, porque es donde se muestra el gran amor del Señor, ese Señor perdonador que nosotros tenemos, el de la oveja perdida, el de la moneda perdida y el del hijo pródigo. Gracias, hermanos, esperamos estar compartiendo la palabra.
Gracias, hermano Publio, por estarnos acompañando en esta noche y seguramente en lo que dure este estudio, en los capítulos que tarde, tal vez 2 o 3 capítulos, nos estará acompañando y futuramente en otros estudios igualmente también estará compartiendo, vuelvo y lo reitero, con nosotros en diferentes estudios de la palabra. Bien, para empezar ya directamente con este tema, los voy a invitar para que nos estemos ubicando en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 32. Y hoy voy a empezar leyendo la versión Reina Valera, donde hace alusión a la parábola del hijo pródigo, como ya hemos reiterado en esta noche, pero que lleva como encabezado básicamente en negrilla este título. Dice la escritura de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaban lejos, los vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Verso 21. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, le dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta ahí la escritura en esta noche. Bueno, es una historia de esas bien interesantes y bien particulares de las que entramos a analizar dentro de la escritura, y básicamente hace alusión a una familia, ¿verdad? Donde básicamente se está mencionando a 3 personajes como tal. Un padre, un jefe de familia, el que es el dueño de la hacienda, de las posesiones o de los bienes, y 2 hijos. Uno que seguramente era el hijo trabajador, el hijo responsable, el que tal vez era la mano derecha probablemente del padre. El segundo hace alusión o hace referencia a un hijo que simplemente pensaba en las cosas materiales y en lo que podría tener como deleites, y lo diríamos en cuestiones ya netamente cristianas, deleites de la carne, ¿verdad? Y básicamente lo que empieza a contarse es una historia justamente a partir de que el hijo menor decide pedir lo que él considera que le corresponde como herencia.
quiero que empecemos a analizar en esta noche este tema y empecemos a sacarle lo mejor desde diferentes aspectos. Lo que tiene que ver hoy con la iglesia, porque siento de que esto identifica mucho la iglesia, lo que también tiene que ver con aspectos proféticos y que tienen que ver hacia el futuro, y obviamente lo que también está inmerso y es el amor de Dios a través de esta historia. Copastor, voy con usted en esta noche. Lo acaba usted de mencionar, pastor, cuando dice que esta es una de las parábolas que es dada a la iglesia. Recordemos que hay cosas que son dadas al mundo inconverso, a la gente que está afuera, y hay parábolas que están dadas justamente es para la iglesia nada más. Y uno puede entender que esta es una parábola dada para nosotros, los que formamos parte de la iglesia. Notemos que es una familia que está reunida allí, padres e hijos, todos pertenecen a un mismo grupo. Y es el hijo menor el que parte, pero entonces ese grupo, todos eran conscientes de lo que estaban haciendo. Por eso hacemos referencia a que esto es dado a la iglesia, porque es un miembro de la iglesia el que está saliendo, el que se está alejando. Y por eso decimos que esto nos toca tanto a ustedes como a nosotros, como nos ha tocado en algún momento, el ver cómo nos alejamos de Dios, porque esa es la interpretación que nosotros debemos de darle a la parábola. Obviamente el padre representa a Dios y los hijos están representando a nosotros los cristianos. En determinado momento alguien se aleja despectivamente del hogar, después él retorna nuevamente a su casa y es recibido amorosamente como lo es siempre el padre. Hay muchos aspectos que analizar y como lo dijo el pastor, no sé si vamos a alcanzar esta noche porque en realidad yo no sé a veces ni por dónde arrancar. Si empezar por la misericordia de Dios cuando nos refleja del Padre, a empezar por la forma como el hijo está desviándose del camino y yo quiero hacer énfasis aquí. No es que muchas veces nosotros como cristianos nos salgamos y nos vayamos y nos olvidemos de totalmente de Dios, como si puede pasar realmente, pero a veces con las pequeñas cosas que nosotros hacemos entendamos que nos alejamos de Dios, que nos apartamos, que nosotros somos ese hijo pródigo que en pequeñas circunstancias a veces estamos alejados de Dios. No siempre tiene que ser que yo me aparte de la iglesia y diga, no, yo ya no quiero volver y punto. No, hay pequeñas cosas que me alejan de Dios. No necesito exactamente hacer como el hijo pródigo, partir lejos en determinado momento. Pero esas pequeñas cosas que muchas veces nos tocan a nosotros, que nos hacen, por ejemplo el pecado, que nos hacen alejarnos de Dios, es los que nos muestran aquí en esta parábola. Como les digo, vamos a tratar de analizarlo de a poco. Por ahora tengamos en cuenta a quiénes se está refiriendo esa parábola y teniendo esa referencia podremos entonces mirar las características de cada uno de los personajes. Paso a paso lo vamos a hacer, no vamos a correr. Por eso dejemos por ahora así y ya más adelantico hablaremos otro poco de los personajes. Siga, pastor. Hay algo que es fundamental a la hora de hacer un análisis así a grosso modo, sin entrar de pronto a las minucias ya o a los puntos exactos, y es que básicamente uno puede encontrar rápidamente que definitivamente el hijo pródigo, en este caso el hijo menor, como usted lo quiera llamar, está atraído por los deleites del mundo. Probablemente quería probar lo que seguramente son esos deleites y tal vez había crecido en una casa donde obviamente estas cosas eran completamente prohibidas, ¿no? Y aquí quiero pasar a dos aspectos bastante fundamentales. ¿Qué ocurre en el caso de los hogares donde se levantan hijos desde el inicio en un hogar, en un entorno cristiano, y llegan a un punto en el cual tal vez quieren probar lo que es conocer los aspectos del mundo, tal vez inducidos por los mismos amigos o por las mismas situaciones que se van dando? Lo otro que también quiero que analicemos es el hecho de lo que, por ejemplo, hoy significa el evangelio que se predica dentro de la mayoría de iglesias. Y es que es un evangelio, y lo hemos remarcado en ocasiones, de prosperidad. Es decir, que todo va como conjugado a que si usted está en la búsqueda de Cristo y de una iglesia y demás, todas las cosas le tienen que funcionar a las maravillas.
¿Y qué ocurre cuando no? ¿Qué sucede cuando las cosas no salen como a uno se las pintan? Seguramente ocurrirá lo del hijo pródigo. Hermano Publio, quiero que hablemos, en el caso suyo, usted ha venido formando un hogar con principios cristianos, donde tiene unas hijas con fundamentos cristianos y donde probablemente, lógicamente como padre, ha tenido que enfrentar algunas situaciones en las cuales seguramente ellas pueden ser inducidas por las mismas amistades, tal vez para que tal vez hagan cosas que no son correctas o que tienen que ver más bien con cosas del mundo. ¿Cómo ha sido esa parte? Igualmente, ¿cómo es la parte formativa en ese sentido, precisamente para no caer o que no sucedan cosas como la historia del hijo pródigo? Bueno, yo debería comenzar diciendo, antes de hablar de mis hijas propiamente, debería comenzar con personas que fueron cristianas, fueron formadas en hogares cristianos y hoy en día están por fuera, o muchos se perdieron. Caso Michael Jackson, caso Katy Perry y caso de muchos otros personajes. Hace poco una youtuber hablaba de que ella definitivamente ya iba a cambiar su vida, que era mejor, por ejemplo, ser webcam, porque eso, pues eso le producía mucho más dinero, y que la verdad es que ella lo único que había tenido en su vida pues eran privaciones. Por lo mismo que usted dice, pastor, el asunto de una persona que fue criada en un hogar cristiano, donde no pueden ir a una fiesta, por ejemplo, donde no consumen trago, donde no están, en el caso de las mujeres, con uno y otro hombre, o los hombres con una y otra novia, pues es complicado. Y no crea que yo a futuro pienso en mis hijas en eso. Si bien es cierto, yo en este momento como tal no he tenido líos en esa parte, no es fácil, porque ya a las niñas, por ejemplo, les gusta ver unos programas o oír una música que para mí pues dice, es complicado. Y ya lo que le toca a uno es comenzar a aconsejarles, decirle, como dice Juan, están en el mundo, pero no son del mundo. En el colegio, en su vida cotidiana, en todas las cosas que hacen. Por ejemplo, en el caso de mi hija menor, pues ella está en la iglesia, pero de todas maneras le nacen cosas, le dice, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello, incluso por la carrera que ella quiere escoger y demás. Pues uno ve en el futuro lo complicado que puede ser, cuando tenga que compartir ya con los amigos directamente. Y otro de los aspectos es la forma como uno los educa para que se desenvuelvan en la sociedad. Mis hijas, por ejemplo, ambas tuvieron problemas de bullying, y la hija mayor mía pues, llegó hasta una parte complicadísima en esa parte. ¿Y por qué? Porque lo ven como el más desprotegido, como la persona pues que eh, está educada para no hacerle daño a nadie, para aceptar a las personas como son y demás. Pero infortunadamente en el mundo los muchachos están siendo educados para otra cosa. Entonces, partiendo desde ahí, no crea, es difícil, no es fácil. Yo no sé para todos los hermanos, no solo para las personas aquí que están como panelistas, sino para todos los hermanos que nos están viendo, si cuando están educando a sus hijos ellos ven, uy, bueno, ¿y qué va a ocurrir? Uno mismo, yo lo digo por mí mismo, cuando estuvimos en la juventud o eso, por más que quisiera, yo quiero probar esto, yo quiero ir a aquello. Yo tuve compañeros, por ejemplo, en el colegio que me ofrecieron drogas, me ofrecieron marihuana, me ofrecieron esto, aquello. Y uno, pues por la educación en ese momento y por muchas de las cosas que uno tenía en formación, mmm, si bien es cierto, yo en el colegio aún no era cristiano, de todas maneras, pues uno decía, no, yo no lo acepto. Y yo hoy en día pienso, ¿qué hubiera ocurrido si yo en ese momento la acepto? Hubiera seguido mi vida, pues Dios tiene un propósito con uno, pero uno no sabe en el momento en que acepte algunas cosas del mundo, si definitivamente diga, no, el mundo es lo mío no es el camino estrecho que es hacia Dios, hacia el cielo, sino que es mucho más fácil ir a la puerta ancha.
Es mucho más fácil que si yo estoy con mis amigos, con mis compañeros en la universidad, es muy complicado que yo tenga que hacer trabajo solo, por decir algo. Es muy complicado que yo tenga que hacer algunas cosas mientras sé que todos mis otros compañeros están en una fiesta o están, por ejemplo, en el caso de las mujeres con otros hombres. Uno dice, pues me gustaría y no sé hasta qué punto. Y ahí, complicado. No solo para mí, sino creo que para todos los padres cristianos en un mundo que cada día es mucho más complicado. Sí, por eso hacía la pregunta, porque, bueno, para los que tal vez nos siguen en redes sociales y viven fuera del país o nos ven desde otras ciudades, él es el padre de una de las jóvenes que nos sirve y de una gran manera dentro del Ministerio de la Alabanza. Él es el papá de Catico, a quien también saludamos en este programa. Una de las jovencitas que hace alguna de las voces dentro del grupo de la alabanza y que Dios le ha bendecido justamente a través o a raíz de su servicio dentro de la iglesia. Pero pues es que esto de todas maneras, y ojalá nunca tenga uno que pasar por esta circunstancia, pero como lo dice el hermano Publio, muy seguramente los que somos padres tenemos que pasar por ese tipo de circunstancias, de situaciones, porque lo más probable es que en algún momento van a querer los muchachos conocer cosas que hasta en algún momento han sido completamente vedadas o vetadas de alguna manera por parte de uno, conociendo los alcances que puede tener. Y voy justamente con mi tercer panelista, a quien también le quiero trasladar esa pregunta, porque él también es padre de una de las jovencitas que participa en la parte de los audiovisuales en la iglesia, eso que usted ve dentro de la transmisión, eh, la parte que tiene que ver con esa área, pues ella también nos apoya en esa labor. Es una jovencita también de bendición, pero le ocurre algo parecido en el caso de nuestro hermano Publio, y es que es una chica que está en proceso de formación y que seguramente cuando tenga que enfrentarse a diferentes aspectos, eh, digamos, de universidad y demás, a lo mejor se va a encontrar con un mundo completamente distinto al que se le ha tal vez dado o instruido por parte de los padres de esta chica. Me refiero a hermano Exxon. Quiero que también usted nos comente un poquito de esa experiencia y nos siga aportando en este tema tan importante en esta noche. A ver, pastor, mire, al igual que Publio, tenemos una generación de muchachos ya prácticamente que están pasando ese término de adolescentes y que en breve tiempo, yo le considero, estarán entrando en la parte de adultos. Y mire que yo estando aquí precisamente en Estados Unidos, a pesar de que, sí, exacto, yo soy colombiano, yo nací en Colombia y toda la cuestión, pero como siempre a veces le manifiesto a mi esposa, a Diela, a la cual le envío un lindo saludo y también a mi hija, mire, las culturas son diferentes. Y acá, viviendo todos los 25, 30 años que estuve aquí en Estados Unidos, es una cultura totalmente diferente en la parte tanto formativa como hasta en la parte de la cultura. Me explico. Siempre se lo dije a mi esposa cuando tenemos estas conversaciones y le digo, amor, pero es que realmente es que aquí la cultura colombiana es demasiado alcahueta. No hay pantalones, no, todo el mundo se acomoda a lo que quiera el personaje. En este caso, a los jóvenes. Ay, no, pero es que hay que entenderlos, que no sé qué, que... ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que acomodar a, digamos, a los deleites que ellos vayan empezando a querer desarrollar? Y esto no es fácil de trazar una línea, como dice Publio.
uno ya empieza a ver de que ellos empiezan a escuchar música que no necesariamente tiene que ser alabanzas al Señor, toda la noche sin parar, ¿verdad? Y empiezan a explorar el colegio, así sea cristiano. En el caso de mi hija, también se ven cosas un poquito raras por allá. Pero mire lo que la parte formativa desde que yo conozco al Señor y desde un principio fue muy claro con Chelsea. Mientras yo, como padre, tenga la tutela, tenga la custodia, tenga la autorización, tenga el control, en el buen sentido de la palabra, porque una cosa es tener control, una cosa es tener autoridad y no ser autoritario. Porque usted cuando es autoritario, pam, 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 y no se puede, los asfixia. Pero cuando usted tiene autoridad y tiene reglas claras establecidas desde un comienzo, que usted se mantiene firme en esas reglas, los muchachos eventualmente, así quieran hacer lo que quieren hacer de pronto detrás de bastidores, van a respetar mientras estén dentro de sus cuatro paredes como padre, ¿verdad? En el caso, lo puedo dar como un ejemplo, el tema de los novios, el cual de pronto nuestro hermano Publio quiere también llegar un momento en que vendrá esa tendencia. Y fíjese que ese tema de noviecitos, hasta que mi hija por lo menos no llegue a cumplir la mayoría de edad, como dicen ahí entre comillas, sueñen, hermano. Dice la palabra del Señor que para todo hay tiempo, pastor, copastor, hermano Publio, para todo hay tiempo. Sálgame de sus cuestiones de colegio, séame responsable en sus cosas del hogar. Y cuando llegue el momento, seguramente tendremos otro tipo de conversación, pero también con otro preámbulo. ¿De dónde está el pelado? ¿De dónde lo conoció? ¿Lo conoció ahí en la calle, en un restaurante, o conoció de pronto el muchacho en un evento de jóvenes? Pero hay una base. El problema, como lo repito, es la permisividad de los padres que no han sido formados en el cristianismo, que les cuesta. ¿Por qué? Porque es que ni ellos mismos han terminado de desarrollarse como cristianos, entonces mucho menos les van a poder implementar a los muchachos pues ciertos valores que todavía no los tienen ellos desarrollados. No es un tema fácil, pero por lo menos tengo la confianza y la tranquilidad de que en mi hogar mi hija sabe cómo es su papá, qué se le puede permitir y que absolutamente no viene, ni siquiera se va a atrever a preguntar, porque ya sabe de que voy a tener un control. Y eso es lo que intentó hacer aquí precisamente el padre. No se menciona aquí en la parábola de que tuvo problemas con este joven niño. ¿Por qué? Porque instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará del Señor, que fue exactamente lo que pasó aquí. Con Publio trataremos en nuestro mejor aspecto de mantener estos muchachos, estas muchachas en el conocimiento del Señor, la semilla. Ellas ya saben cómo es la salvación, quién da la salvación, qué valores da Jesucristo, que sí se puede, que no se, ellos la tienen clara en ese orden de ideas. Y esperamos que cuando ella, que es que el Señor no ha venido, que el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia, como dicen para ahí, para que no me denuncien ni me... No me esté plagiando, por favor. Ellos ya saben que si en el momento en que ellas salgan del high school, del colegio, de la escuela,
a la universidad, hermano Publio, nosotros intentamos de hacerlo lo mejor que pudimos con nuestro testimonio y obviamente con lo que sembramos en ellos. Ya de ahí para allá, ya no vamos a poder hacer mucho, con la excepción de pelar rodillas. Señor, guárdalos, que fue exactamente lo que nos muestra aquí esta parábola, Pastor Miguel. Estoy seguro que aquí la historia nos muestra que en ningún momento cuando este joven menor decide pedirle los billeticos al papito, imagínense, no se ha muerto el papá y ya pidiendo herencia. Entonces, no, dice la palabra que él en ningún momento, venga, mijo, hablemos. ¿Por qué se va? Pero mi hijo tiene aquí, mira, aquí tiene el Nintendo, mire, aquí tiene su cuartico, tiene su Netflix, tiene su computador, tiene su cuarto personalizado. En ningún momento se ve aquí el padre agarrándose a verbo con el joven. Simplemente le entrega su parte y suerte, es que te digo, ¿verdad? Pero ya la semilla estaba insertada, ya habían valores y lastimosamente el joven tuvo que identificarse con cosas y situaciones un poquito delicadas que a como vayamos entrando en el estudio explicaremos. Si me preguntan a mí, pastor, copastor, esta parábola yo la llamo la parábola del inconforme. Y no obstante a eso, el personaje principal para mí no es el hijo pródigo, ¿verdad? Aunque es el enfoque, digamos, de la mayoría de la historia, por la rebeldía, por la forma de pronto grotesca de pedir una herencia que posiblemente nunca trabajó, pero él conocía. Pero aquí realmente para mí el personaje principal es el padre, porque el padre es el que nos muestra realmente el carácter de Dios como padre, ¿verdad? Ese amor de él no obligar, especialmente al creyente, al que ya conoce de Cristo, de obligarlo, hey, no te vayas, véngase, te quedas aquí conmigo. No. Él tiene que aplicar el libre albedrío que nos dio, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, el trasfondo digamos, de las decisiones de este muchacho es lo que desarrolla en sí la problemática aquí. Por eso es que yo como que me quedé cuando estudiaba esta parábola, más que todo como que el enfoque del papá. ¿Cómo es que es un papá callado? ¿Cómo es que es un papá que como que no le importa que se vaya el muchacho? A no ser de que el papá, aunque no lo dice la palabra, uy, no, por fin se fue este pelado. Porque es que hay muchachos que de verdad uno a veces quisiera como que, sí, váyase, mijo, porque es que no se lo aguanta nadie, hermano. No se lo aguanta nadie. Pero la historia no nos da, digamos, esa introducción en ese aspecto. A como vayamos desarrollando, vamos a ir versículo por versículo y vamos a identificar, a ver qué encontramos, qué revelaciones hay ahí, pero trato de responder a usted, Pastor Miguel, conforme, digamos, a mi experiencia. Me cuesta, de verdad que me cuesta creer a veces en la cultura, en la formación de mi gente colombiana, porque les falta un carácter impresionante, hermano. Es una patanería, es una alcahuetería. Si los hijos quieren llegar a la hora que quieran llegarle a su casa, lo hacen y simplemente el padre, la mamá antes le tiene un caldo de papa como para que el pelado se le vaya al guayabo, por decirlo así. Y eso no puede ser así. Eso no tiene que haber unos límites trazados. Pero es que, hermano, el muchacho tiene 23, 24 años, ya es un adulto. Pregunto yo, si tiene 23, 24 años, ¿qué hace en su casa como papá y como mamá? ¿Verdad?
A mí la cédula lo único que me está diciendo es que legalmente dentro de un decreto de nación de país, yo paso a ser un adulto, pero mientras usted viva en mi casa, porque yo soy el que pago renta, usted igualmente va a tener que sí o sí someterse a ciertas reglas para evitar de que le pase lo que a continuación este hijo pródigo experimentó, pastor. Sí, quería entrar básicamente analizando un poquito lo que es el perfil tal vez de lo que es la parte formativa de un hogar, porque como lo dije en el inicio de este programa, esta parábola sí que nos sirve para analizar muchísimas cosas, porque aquí, por ejemplo, estamos observando lo que es la parte formativa de un hogar y lo que probablemente serían los problemas hipotéticamente que podrían haber dentro de una familia que tal vez sus inicios o sus orígenes han sido netamente cristianos, ¿verdad? Es la primera forma, la primera faceta que seguramente hemos venido analizando, pero que obviamente, como lo dijo el copastor también en la parte que él aportó, lo vamos a tener que justamente también traer representando, digamos, lo que es la iglesia como tal. Ahora, con respecto a lo que dice nuestro hermano Exxon, eh, déjeme decirle que en mi opinión, para mí los tres personajes cumplen un rol súper, súper, súper importante. Para mí los tres que aparecen en esa historia son pero bastante claves, porque incluso cuando lleguemos al primer hijo, al hijo mayor, ¿cierto? También vamos a encontrar cosas bien llamativas, bien particulares, bien interesantes a la hora de hacer un análisis. O sea, justamente, y aquí le voy a dar paso al copastor, y me voy ahora sí a empezar un poquito a direccionar al tema de iglesia, pero déjeme justamente, y algo que mencioné hace un ratito, es que el evangelio que hoy en día se predica dentro de las iglesias es el evangelio de la prosperidad, ya lo hemos mencionado, pero justamente, ¿qué ocurre cuando una persona llega a ese evangelio y se siente con derechos de que Dios tiene que darle lo que ese pastor le está prometiendo o lo que ese hermano está deseando recibir a través de esos mensajes? Y obviamente entramos ya a mirar lo que es también la soberanía de Dios. O sea, de alguna manera es una analogía de decir, eh, a ver Dios, si yo estoy acá en la iglesia, si yo te estoy sirviendo, tú tienes que darme lo que yo te pida. Y entonces ahí ya hay un problema, ya hay un error, hay una parte que es compleja de mirar, pero que desafortunadamente con el facilismo que hoy en día se manejan las iglesias, el evangelio se está volviendo muy light en ese sentido. Copastor. Eh, Escuchándolos ahí hablar, me nacen algunas dudas, algunas incógnitas, y es una pregunta que se la puedo trasladar no solamente a mi hermano Publio y a mi hermano Dixon, sino también a cada una de las personas que nos están viendo allí a través de las redes sociales. Y es, ¿hasta qué punto la iglesia está construyendo un grupo de personas débiles? Esta es una sociedad violenta, vivimos en un mundo violento donde carecen en una forma terrible los jóvenes, los niños, como ellos mencionan, llegan a su mayoría de edad, ya conocen lo que son las drogas, conocen lo que, hasta los abortos, ya conocen una serie de aspectos. Es decir, ellos llevan un mundo ya por dentro, una vida vivida prácticamente, y valga la redundancia allí en la palabra. Estos niños desde los 10, 11, 12, 13 años, ellos ya están edificando toda una estructura completamente. Y digamos que nuestros niños parece que los estamos alejando de este cierto punto de cosas. Es decir, no estoy diciendo que ellos se mezclen en eso, sino que digamos ellos no tienen la experiencia para vivir ya dentro de ese mundo. Entonces decimos hasta dónde nuestros jóvenes de las iglesias están preparados para enfrentar un mundo cuando lleguen a una mayoría de edad. ¿Cómo podría la iglesia, digamos, crear una serie de jóvenes que no sean débiles ante una sociedad? Porque a ellos los pueden arrastrar y llevar por delante, ¿no? Entonces ahí me surge un poquito la duda en ese aspecto. Y otra cosa que mencionaba nuestro hermano Exxon acerca de la autoridad. Mire que toda la historia nace desde ese punto de vista.
seguramente el padre allí tenía unos principios que se tenían que cumplir, algo que tenía que hacerse. Seguramente se tenían que levantar a las 4 de la mañana a ordeñar las vacas, a cuidar el ganado, le comía a las gallinas, porque dice que era como una granja. Es decir, habían ciertos parámetros que se tenían que cumplir, una autoridad dada por el padre que se debía cumplir. Y lo primero que sale allí es un hijo rebelde que se quiere salir de esos principios para hacer su vida. Apliquémoslo, como dice nuestro pastor, a la vida de hoy en día y en más a nuestra iglesia, al mundo que existe en nosotros, no solamente en las familias, sino traigámoslo al mundo. No es lo que nosotros o el ser humano quiere realmente vivir. Nosotros vivimos bajo unos principios dados por un Padre soberano que es Dios, donde nosotros nos tenemos que mover. Pero resulta que el ser humano ha querido empezar a independizarse. Resulta que nosotros queremos tener unos principios apartes. Y yo le voy a mencionar principios como cuáles. Principios como por ejemplo la libertad de género. Ya no queremos vivir bajo esa autoridad que nos dice el padre, que no podemos vivir bajo eso o no debemos vivir bajo eso. Principios como que tenemos la posibilidad de tener el aborto o el divorcio o más en día como está teniéndose lo de la eutanasia, que la gente puede elegir cuándo morir y cuándo no, ¿no? Que esto ya no está dado por Dios, sino realmente es el ser humano el que está eligiendo. Entonces, dése cuenta cómo el ser humano ha empezado a tomar ciertas cosas para ir en contra de la autoridad de Dios. Es lo que pasaba allí con aquel granjero, con aquella persona, con aquel padre. Tenía sus principios y el hijo se cansó de ellos y dijo, no, yo voy a vivir mi mundo como a mí me parece. Y eso es lo que le está pasando al mundo hoy en día. Estamos bajo unos principios religiosos, unos principios dados por Dios. Y saquémoslos de la religión, porque algunos dirán, ah, no, pero es que la religión, ellos tienen su mundo. No, estos son principios de vida para la sociedad, para todo el mundo. Crean o no crean en Dios, son principios que hay. Sin embargo, el ser humano se está tratando de salir de esa autoridad dictada por Dios y crear nuestro propio mundo. Por eso les decía en un principio que esto nos toca a todos por igual, esta parábola, en algún punto, porque vivimos en este mundo y en algún punto estamos siendo tocados. Ya seguiremos viendo entonces qué está pasando con esto y con los principios que nos están dando dentro de la palabra de Dios. Siga, pastor. Y indudablemente estamos en una sociedad justamente que hoy por hoy encontramos de que realmente los valores se han perdido en muchos aspectos. Y recuerde usted de que el domingo, inclusive en el mensaje, yo lo remarcaba de que el principio de la iglesia parte justamente desde los mismos hogares, ¿cierto? O sea, ¿quién es el que le dice, por ejemplo, hay que ir a la iglesia, hay que ir a un servicio, tenemos que congregarnos? Pues obviamente son los hogares, los jefes de hogar, o las mamás, o bueno, qué sé yo, los que obviamente instruyen en ese sentido, digamos, para que se dé esa parte, digamos, eh, de unión, llamémoslo en cuestiones, digamos, de lo de la iglesia. Me gusta lo que dice usted, pastor, en el sentido de que, copastor, en lo que hace alusión a la parte de la forma como se está trabajando a las iglesias en el tema, digamos, de edificación. Porque es que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en reuniones de jóvenes o con eventos relacionados con jóvenes, casi siempre lo que pensamos es en cuestiones emocionales o motivacionales, ¿cierto? Pero hay que tener una estructura de base, hay que tener un trabajo de fondo, hay que hacer una parte formativa donde el joven obviamente tenga unas bases muy sólidas y obviamente esto parte de la casa, del hogar, pero también se complementa dentro de la iglesia. Pero ahora para ir con nuestro hermano Publio, hay tres aspectos que para mí me parece en este momento que son claves y que los quiero mencionar. Uno, por ejemplo, cuando los jóvenes ya crecen y empiezan a ir a una universidad, normalmente en las universidades son opositoras al 100 de las cosas o a los principios de Dios. O sea, algo de lo que justamente se desvirtúa dentro de las universidades es el temor a Dios. Por el contrario, el que busca servir a Dios es de alguna manera estigmatizado. Número dos, quiero que también
analicemos, y esto alguna vez lo dije en un mensaje, no dentro de esta iglesia, sino dentro de otra, hablando de esto del hijo pródigo. Pero mire que dentro de esta familia que se menciona acá, hace falta un personaje, y lo coloco dentro de comillas, ¿no? Ajá. Haría falta un personaje, y es la mamá, ¿cierto? Porque obviamente dentro de un hogar, y yo sé que obviamente aquí se está colocando al Señor, ¿cierto? Como personaje central, como lo dijo el hermano Exxon. Pero si pensamos en un hogar, en una familia, obviamente alguien que es indudablemente importante en la parte formativa es la mamá. Quiero que hablemos un poquito sobre eso, sobre el tema de la universidad y sobre lo que vendría siendo el aporte de la mamá en la parte formativa dentro de un joven que está en camino, digamos, de edificarse o de formarse dentro de las sendas del Señor. Hermano Publio. Bueno, lo primero, en la universidad, como yo les comentaba, pues mi hija mayor ya estaba en este momento en la universidad, pero pues lo estoy manejando diferente a cómo se podría manejar o cómo lo deben manejar los padres hoy en día, y es la forma presencial. Resulta que como yo tuve un problema de bullying con ella, cuando hablé con la psiquiatra y cuando hablé con las personas encargadas del tratamiento de ella, me aconsejaron que la pusiera virtual. Y ella en este momento está virtual. Pues por supuesto, la educación es diferente, el manejo de las situaciones pues es diferente, no es igual que si yo la tuviera ya, porque como le digo, teniéndola ya tiene compañeros, compañeras, que cada uno, si ella quiere tener amigos, lo más probable, y ahí, pues, no sé, creo que las cosas malas son más fáciles de tomar que las cosas buenas. O sea, es mucho más fácil que si mi compañera se va para una fiesta o si tiene su noviecito donde se va a compartir con él todos los viernes, pues es más fácil que ella diga, no, esto definitivamente es más fácil con ella. Al fin y al cabo es mi amiga, al fin y al cabo es con quien convivo, ya mis papás están como pasando de moda, como dicen muchos jóvenes y demás, pero de todas maneras, pues lo que queda en ellos es lo que uno, como decía el hermano Edson, lo que uno les enseña, la forma en que uno maneja la situación. Y aquí, pues uno lo debe manejar para toda la vida. O sea, yo trato de que las cosas no las maneje para cuando esté bajo mi techo exclusivamente. Usted hace esto, usted hace aquello, usted no se me mueve acá, sino que yo le estoy diciendo, por ejemplo, a mi niña menor, que es la que más habla conmigo sobre la universidad, sobre las cosas de la iglesia, lo que le gustaría estudiar, lo que le gusta de la iglesia, las cosas buenas de la iglesia, pero también las cosas que de pronto le incomodan de la iglesia. Ella me comenta de eso y yo le digo, pues mire, por decir algo, cuando usted vaya a tener relaciones sexuales, no me lo oculte o no lo oculte a la mamá sobre todo, porque quien sale perdiendo es usted. No va a yo no, sí voy a perder, pero quien va a perder su vida en un futuro es usted. En las fiestas, en aquello, en un momento dado yo ya no voy a tener autoridad sobre usted. O sea, mientras usted esté bajo mi techo, como dice el hermano Edson, pues yo la voy a educar, yo le voy a orientar, yo la voy a guiar. Pero cuando usted ya esté sola en su vida, usted va a tener que moverse en un mundo que no es fácil, es un mundo que es complicado, donde todo el mundo está tratando de atacarlo. Y infortunadamente el mundo cristiano es pequeño y nada más miremoslos en las estadísticas. Creo que en Colombia los cristianos no llegamos a ser el 5% de todo el país. O sea que se está moviendo en un 95% de gente que no conoce de Dios y que por el contrario trata de que siempre las personas que están en ese mundo se salgan de ahí porque es más fácil atraer y el diablo lo que está buscando es cada día que la gente esté sin su rebaño porque saben que cuando esté en el rebaño no lo pueden atacar, pero si está fuera del rebaño facilito, se los arrastra. Y si no, miremos la parábola de las 100 ovejas cuando la oveja está solita, o para los que vemos algunos programas de la National Geographic,
que los siervos mientras están en su rebaño son fuertes, pero si alguno se descuidó, lo mataron, se lo llevaron por delante. Entonces creo que con ella, que con mis hijas es eso, tratar de que lleven la palabra, de que sepan que hay un Dios que es de mano dura, pero también un Dios que es perdonador y que es ayudador en todas las circunstancias. Y que esto sea para toda su vida. O sea, que cuando salgan de mi casa o ya no nos tengan a nosotros o lo que sea, ellas también puedan saber vivir dentro de ese mundo difícil. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, pastor? En el caso de un personaje hipotético que no aparece dentro de la Ah, historia, la pero mamá. que es fundamental en el hogar, y hablo de la mamá, ¿no? La parte formativa, el rol que cumple la mamá dentro de la formación cristiana de un joven dentro de una casa, ¿no? Mire, yo tengo la experiencia por los dos lados, tanto como por mi mamá como por el caso de mi esposa. Si bien es cierto, por ejemplo, yo tengo la autoridad aquí en mi hogar, yo soy el que manejo las cosas aquí en mi hogar, de todas maneras, quien está encargada, yo calculo, del 90% de la educación de mis hijas es ella. Ella es la que las guía en prácticamente todo. En ellas es que en quien consiguen ellas, su soporte. Si bien es cierto, yo estoy dispuesto a ayudarlas en todo, sé que el primer canal es la esposa. Y es cuando la vez pasada hablaba, por ejemplo, que van a tener un novio, que van a tener esto o aquello. Creo que con la primera persona que van a hablar muy seguramente no va a ser conmigo, sino que va a ser con la mamá. Y si la mamá tiene unos buenos fundamentos, tiene unos buenos principios, tiene autoridad, tiene manejo de lo que es la situación en un momento dado, es ella quien lo sabe aconsejar y la sabe llevar por donde es. Y si bien es cierto aquí no lo nombra, pero de todas maneras en la Biblia pues en muchas partes no toma la mujer, pero si uno mira el Espíritu Santo, ¿quién es el que guía? ¿Quién es el que nos aconseja? ¿Quién es el que nos redarguye? Ahí en la palabra dice, es el Espíritu Santo. Y es como el que tiene la vista femenina, digamos, de Dios, dentro de la trilogía de Dios. El Espíritu Santo es el que es el bueno, el que es aconseja, el que redarguye, el que nos ayuda, el que está en todo. Y pienso que en el caso de la mujer es eso, es la persona que redarguye, es la persona que aconseja, es la persona que sabe guiar a sus hijos. Y pues vuelvo y lo digo, lo siento en mi esposa y lo sentí en mi madre porque nosotros fuimos educados en un barrio que era terriblemente complicado. Digamos, hoy en día para quienes están en Medellín, las comunas, o para quienes están en Bogotá como Ciudad Bolívar, una parte re complicada, terriblemente complicada. Y ella fue porque mi papá trabajaba de sol a sol, prácticamente no lo veíamos, pero ella era la que en un momento dado tenía la mano dura, pero también tenía la mano estirada para decirnos, mi hijo, aquí estoy, pero también para decir, por allá no se me va, porque si usted se me va por allá, se me va a perder. Y sí, en el hijo pródigo realmente uno no lo encuentra, pero como le digo, en la Biblia uno sí lo encuentra en muchos pasajes en el Espíritu Santo. Así es. Hay un par de cositas que también quiero que miremos, y esto para ir con nuestro hermano Exxon. Mire que una de las cosas que más nos hacen proactivos o reactivos, no sé cómo llamarlo exactamente, hacia el apartarse tal vez de las sendas del Señor y demás, las menciona ahí dentro de esta corta historia. Por un lado, el deseo de tener bienes, ¿cierto? El deseo del dinero. O sea, esa parece ser que es una de las cosas que al ser humano, y que bien lo conoce Dios del corazón humano, que es lo que hace que en un determinado momento se aparte uno hasta de lo que uno más ama, en este caso de su padre y de su hermano, ¿cierto? Y el otro aspecto, por ejemplo, en el caso tal vez de los hombres, mire que claramente inclusive el otro hermano lo dice, es que este se despilfarró el dinero fue con las prostitutas, con las rameras, ¿cierto? Es decir, hay cierta debilidad hacia lo que es la parte sexual.
Y creo que es una de las cosas que más, y obviamente históricamente uno lo ve en la Biblia, que los pecados más fuertes y todo que han tenido pueblos, como caso de Sodoma y de Gomorra, partieron de cuestiones sexuales. Hermano Exxon, sigo contigo en esta noche para avanzar en este estudio. Sí, pastor, mire, si notamos el trasfondo, digamos, de la decisión de este muchacho de coger sus maletas y irse, yo hago una pregunta, la tiro ahí. ¿Será que era pecado que el muchacho se fuera de la casa? Definitivamente no. Bueno, No, aunque sí estaba como retando la autoridad del padre, pero pero, estaba cometiendo pecado. pero pecado como tal pienso que no. Pienso No, tenía un anhelo de salir, digamos, del ámbito de su casa. Por de la probar Biblia no nos mundo. dice la edad, digamos, del muchacho, pero creemos de que pues por lo menos tenía suficiente conciencia para entender era lo que se estaba metiendo. Entonces, él tenía, digamos, derecho, no estaba infringiendo realmente ninguna ley. El pecado realmente ocurre precisamente con la decisión, la intención del por qué él ve la necesidad de irse de la casa. ¿Sí o no? Ustedes saben de que a mí me gusta profundizar en la parte raíz de hebrea y no sabemos. Por eso a veces tiramos como que información ahí, ¿verdad? Nos ponemos en el contexto judío, ya entrando, digamos, en el contexto del estudio, pastor con pastor, porque el Antiguo Testamento nos habla de que por ley, ¿a quién le correspondía la herencia? Sí, al mayor. ¿Al menor o al mayor? Al hijo mayor, al hijo O mayor. mayor. Aquí la pides el menor, ¿verdad? Ya no, ya de entrada ya hay un problema. Pregunto, ¿será que el menor sabiendo que si se moría el taita, por decirlo así, eh, automáticamente la herencia le iba a quedar al que estaba en el campo, al mayorcito, que al parecer parece que como que no tenían una relación tampoco muy familiar, porque si la misma palabra dice que el mayor cuando regresa este joven menor, en vez de ponerse contento antes se emberraca. O sea, ¿qué relación había ahí familiar? ¿Será como nos la pintan a veces en las noticias, que esos con una fotico así todos tres agarrados, como recientemente pasó con el caso Es de, real, de, este, de es este real. estilista que asesinaron, donde salieron fotos con la mamá y con el hermano que lo mató, y eso eran unas fotos preciosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría en ese hogar? Hay un hermano que no tiene ese amor, no comparte la decisión de que el menor regrese, y de hecho como que reclama. ¿Por qué? ¿Por qué le da la plata? ¿Por qué lo recibe con bombos y platillos, con lechona? Creo que en la versión de Edson, lechona, con tamalcito y carne asada. Entonces, ahí puede que también hubiese habido alguna disfuncionalidad en este hogar, ¿verdad? Sí, yo sé que lo relacionamos en el término espiritual, haciendo alusión de que el Padre es el Señor y obviamente los hijos, pues obviamente somos, no, pero también es una parábola, acuérdese, no es una historia, es una parábola nada más. Entonces, quiero Por eso, entrar en el contexto, pastor, ¿verdad? Emanuel, Porque por eso hay, dije por eso dije en el comienzo de este estudio que sí, esta señor, parábola sí que nos da pie para mirarla desde diferentes aspectos, desde diferentes total, puntos. Y hoy, por total. ejemplo, la hemos mirado desde el punto de vista familiar. Y seguramente Miren, esto nos va a tomar varios capítulos donde la vamos a mirar desde diferentes lados, ¿cierto? sí, claro, sí, Entonces, claro. Ya. porque se presta para eso. Mire, yo estaba leyendo aquí en Deuteronomio, precisamente, y puede que el muchacho conociera Torah. Posiblemente el joven se estaba era preparando. No, yo no me voy a esperar a que se muera el cucho, porque después yo quedo jodido. Dice Deuteronomio capítulo 21, versículo
17. Dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, doble porción de Villegas, como dice el hermano Ricardo, automáticamente para el mayor. O sea que el menor, no, si yo me espero a que se me muera el cucho, yo después ya no puedo salir a rumbear. Entonces, más bien anticipadamente, yo me voy. Pero eso sí, le pido ya de antemano la plática a mi cucho para que yo me pueda ir a deleitar. Mire, son trasfondos, hay que ponerse en la posición de cada personaje. Como dice Miguel, aquí hay varias personas, tanto el padre, el hijo menor con su mente materialista y con ganas de salir a derrocharse y despilfarrarle el dinero en su inexperiencia, porque obviamente la muestra en su totalidad, desde el corazón en adelante. Pero mire que el trasfondo, el contexto, algo que me gustó encontrar aquí en la palabra, es de que, como mencionó Publio tempranamente, Jesús utiliza aquí tres historias en una, como las impresoras, hace tres funciones en un solo aparato, ¿verdad? Porque antes de llegar a exponer precisamente la parábola del hijo pródigo en sí, Jesús viene de hablarles de otras dos parábolas donde dice que si a un hombre teniendo 100 ovejas, una se le pierde, ¿será que no va a dejar las 99 por ir a buscar esa otra ovejita? Y cuando la encuentra, ¿qué ocurre? Se la pone aquí en los hombritos y hace un acto de felicidad, de gozo, hasta el punto que obviamente llega a su casa y hace una invitación a familiares, amigos, qué sé yo, y hace una fiesta, ¿sí o no? Entonces, mire que cuando arrancamos, y por eso Miguel nos enseña en los estudios de los sábados, que la forma adecuada de hacer un estudio pues es entendiendo el contexto. Porque mire con que arranca el versículo 11, pastor, copastor, Publio, amada iglesia. Dice, también dijo. ¿Cómo así que también dijo? ¿A quién le estaba hablando ahí? ¿No le ha pasado a usted y a mí que hay momentos en que usted de pronto está en una conversación y uno le quiere echar como un vainazo y no le lo quiere decir uno directamente a una persona, sino empieza uno a tirar vainazos, así como por detrásito? Por eso menciona, también dijo. Regresándonos ahí el mismo capítulo 15, el versículo 1 dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2, ojo. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Anexémoslo con esa referencia. También dijo. O sea, llega un montón de personas como usted y como yo, con hambre de escuchar la palabra. Señor, háblame. Usted es el agua. Quiero ser esta sal, la tierra. Y llegan este otro montón de hijos menores, llamémoslos de hijos mayores, perdón, hijos mayores, que son los que como que se emberracan, para que lo vayamos enlazando. Los fariseos, los escribas, los que se enojan. Y es curioso cómo el Señor, en vez de ponerse como que al tú, a punto de parábolas, como él tantas veces lo mencionó, mira, a ustedes les voy a hablar por esta forma y a los otros les abro en parábolas para que, a ver cómo la cogen, ¿verdad?
Eso para mí causa una información de la forma en que realmente el propósito de por qué Jesús aquí utiliza esas tres historias en una. Después coge la parábola de la moneda y haga exactamente lo mismo. Vea, esta señora tenía 10 moneditas, 10 dracmas, dice la versión Reina Valera. Se le perdió una monedita y la señora prende lámparas, prende de todo y hasta que no encuentre esa monedita no descansa. Se la parafraseo para que usted más o menos entienda el concepto. Dice que cuando le encuentra la monedita, uy, no, eso es como si se hubiera ganado la lotería. Invita a un montón de personas, invita un montón de suegritas, de amigas, y hace otra fiestica. En esas dos primeras parábolas hay gozo y hay fiesta. ¿Acaso no dice la misma palabra que cuando un alma, un pecador se arrepiente, inmediatamente en el cielo hay qué? ¿Hay fiesta? O sea, Jesús en su contexto judío les está diciendo, hermanos, ustedes deberían ser esa monedita y ustedes deberían ser esa ovejita que se me perdió. Y sin embargo no, terminan actuando como qué, como el hijo mayor allá en la casa del papá, como que con celos, como con rabia, no les da gusto. ¿Por qué? Porque ellos creían que la salvación solamente era para ellos. ¿Que por qué les enoja de que Jesús se mezclara con pecadores, con prostitutas? Porque tenían ese espíritu de este hermano, lo que dice Miguel, porque ese también tiene un papel ahí importante, un rol bastante importante. Aunque no se menciona mucho, solamente se dice que ese muchacho estaba por ahí en el campo, se enteró de que llegó el hermano menor, después de andar vagando, andar perdido, como tú y como yo en el momento, y en vez de ponerse contento, hermano, termina haciendo, parece realmente que ese es el hijo pródigo, ¿sí o no? Ese parece realmente el hijo pródigo, porque el otro se fue a pecar, pero este dentro de la casa de su padre ya también tenía contaminado su corazón. Y ahí es donde viene algo de la revelación en la forma hebrea. ¿Cuántas personas en la iglesia, como usted menciona, pastor, copastor, hermano Publio, iglesia? Usted ve de esos hermanitos que cuando llega otro hermanito y se atrevió a venir. No. Yo me voy de esta iglesia porque si la llega a aceptar el pastor Miguel, hasta aquí llegó, en Cristo es mi bendición. Porque, ¿cómo se le ocurre, pastor? ¿Te ha notado? En la iglesia, en las iglesias, existen de esos hermanitos mayores que en vez de ponerse en gozosos porque regresó un hermano que estaba en pecado, que estaba apartado, que comió miércoles con los marranos, que Dios lo trató duro allá afuera, que viene lastimado, que viene otra vez sensible a reencontrarse con el Señor, y en la misma iglesia le hacen el mirafeo. ¡Wow! Por eso bien dice usted, copastor, y bien dice usted, pastor, es que esto es para la iglesia, en primera instancia. En primera instancia. Y ahí es después de que, claro, les da esos indirectazos con mucho carácter, con mucha responsabilidad, porque obviamente él está predicando, está entregando un mensaje, pero yo le aseguro que los fariseos entendían de que les estaba tirando una indirecta, pero ¡oh! Genial. Y remata, ahí sí, pues con la parábola del hijo pródigo en su contexto, ¿verdad? Entonces, dice
algo que me encontró también muy impactante a la lupa, digamos, de la palabra aquí en el versículo 13, donde dice que se fue lejos a una provincia apartada. Claro, en el original no está hablando de que se fue de un barrio, que salió de Álamos y se fue para Bosa. No. Este muchacho, porque tenía la plata, posiblemente se fue al aeropuerto de Israel, de Tel Aviv, y se vino y se fue para Colombia. Se fue lejos. Por eso dice la palabra provincia apartada y bien apartada. Se fue lejísimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace una persona que conoce a Cristo y que cuando se aparta, usted cree que se aparta poquito? Cuando se apartan, te pegan una apartada, pero vea, global, redonda, al pecado obviamente que los esté llamando. Hay personas que se apartan, dizque, porque no les cae bien el pastor. Es que el pastor no tiene testimonio. Es que el pastor no sé qué, que sí sé cuándo. El hermano Edson, el hermano Jairo, como decíamos anteriormente en un programa, o sea, a veces nos cogen de ídolos. Hay personas que se van precisamente porque es que no se pueden ver con la hermana que está ahí al lado. Que esta hermanita me mira mal, que esta otra hermanita no sé qué, que este hermanito no sé qué. Te apartan a una provincia, a una provincia lejana, hermano. Este muchacho se fue demasiado lejos, donde él pensaba que nadie lo iba a detectar. ¿Sí o no? Sin embargo, se le olvidó lo que dice el Salmo 138, si no estoy mal. Si me fuera dentro de las piedras, dentro de la montaña, allá, Señor, tú vas a llegar. Si me voy debajo del mar, allá me llegas. ¿De dónde me podré esconder yo de tu espíritu? Dice el salmista. Le llegó el Señor allá donde estaba jugando naipe con los marranos. Para que me entienda la historia, ¿no? O sea, porque es que allá terminó. Es que el Señor no está aquí en los prostíbulos. Muchas personas, de pronto, los que me están entendiendo, pensarán de que el Señor no anda en las barras. Sí, él es omnipresente. Él no es que esté metido allá en los prostíbulos. Uy, mire cómo hacen esas vainas. No. En su concepto de omnipresencia, Él está ahí, echándole el ojo. Y cuando dice que desperdicia sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado, mire que sí tiene que ver, como dice Miguel, con el tiempo en que estamos viviendo proféticamente. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra en el versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran ¿qué? Hambre en aquel país. Mire, pastor, lo que yo nunca pensé haber visto, y se lo compartí a varios compañeros aquí, muchas personas acá, la gente aquí en Estados Unidos está asustada hasta el punto que todos los días, porque sube la gasolina. Aquí que hay como 3, 4 gatos en esta casa, nada más. Hermano, la comida de gatos está súper cara. Y uno lo empieza a escuchar de los inconversos. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo de que se va a venir un tiempo doloroso, un tiempo complicado. En un estudio, pastor, cuando tenga la oportunidad, voy a explicar. Mire, este año 2022 es un año de juicio para Estados Unidos financieramente y se van a acordar de mí nuevamente. ¿Por qué? Porque venimos en el año Shemitah, venimos en el año donde cada 7 años, que es el año de Shemitah, del perdón supuestamente, y este 2022 se cumple ese 7º año aquí en Estados Unidos. Al que más se le da, pues más se le exige, obviamente, dice la palabra. Y por eso es que ya estamos viendo esas inflaciones
fuera de control. Ya no se desperdicia la comidita como de pronto en algún momento. O sea, las cosas que yo he visto acá me han dejado pasmado. Eso lo tocaremos en algún momento, en algún otro estudio, pastor. Pero mire, y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y le comentó a faltar. Yo creo que hasta ahí llegamos en el día de hoy, pastor, en cuestión de versículos. Pero la pregunta que yo les dejo a usted, ¿en qué están utilizando la plata? ¿Será que estaremos malgastando? Porque cuando lleguen las vacas flacas, ay, 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 ahí sí va a haber un montón de hijos pródigos bien embalados y la idea y la intención, digamos, de la Iglesia de Cristo, mi bendición, es contundente, ayudarlos a que se preparen, que no seamos insensatos como el primer tema que vimos el año, pastor. Muchas gracias, hermano Exxon. Bien, el tiempo ha transcurrido, hemos avanzado, esta noche hemos hablado ya de algunos aspectos bien, pero bien importantes, y solamente quiero dejar ahí en el aire, llamémoslo de alguna manera, por llamarlo así, pero que seguramente lo vamos a estudiar un poco más a profundidad la próxima semana. Pero mire que hay algo muy particular en la parte de la reacción del padre hacia ese hijo pródigo, ¿no? Y es que no lo va a buscar. Porque a diferencia, por ejemplo, de la parábola de las 100 ovejas, él va y busca, deja sus 99 y va y busca la número 100, ¿cierto? En el caso de esta como tal, lo deja que se vaya, lo deja. Sí, seguramente hay trato, ¿cierto? A través de las cosas que él quería, justamente, ¿no? Quería despilfarrar el dinero, quería despilfarrarlo con sus amigos y con prostitutas y demás, lo deja. Pero hay un tratamiento y esa es la forma como realmente regresa a las sendas del Señor. Hay dos formas, en mi opinión, de regresar a las cosas de Dios. Por las buenas, como en el caso de cuando Él ofrece su amor, o por las malas, como con historias como esta. Brevemente, reflexión final. Copastor, empiezo con usted. Para mí me queda, digamos, una buena enseñanza el saber cómo la educación es tan importante dentro de nuestra sociedad hoy en día y sobre todo para los padres. No hablo de la educación que se da en los colegios y demás, sino es un llamado para la educación que se debe dentro de los hogares por parte de los padres. Porque hoy en día se ha perdido como ese tipo de educación, ¿no? Hoy pensamos que en los colegios son los que tienen que formar los niños desde los 4, 5, 6 años y absolutamente ellos cargan con toda la responsabilidad. Y hoy nos damos cuenta que esos niños o esos jóvenes que vamos a presentar a la sociedad tienen que tener unos fundamentos realmente fuertes. Como lo mencioné antes, hoy es un mundo violento, un mundo de fuerza, un mundo donde casi que triunfa el que más argumentos tenga, pero más en lo malo. Nuestros jóvenes de 17, 18, 19 años se mueven dentro del mundo de las drogas, de los problemas, de una cantidad de cosas, y uno los compara dentro del mismo bullying. Uno los compara cómo están siendo criados nuestros niños dentro de la iglesia, en medio de algodoncito, en medio de cuidados y esto. Entonces, dese cuenta cuando ellos se encuentren dentro de una realidad, cómo va a ser el golpe, ¿no? Cómo ellos se van a encontrar ante ese mundo. Y ahí es donde nace realmente entonces dónde ha quedado la educación de los padres para que ellos puedan enfrentar un mundo, el que van a enfrentar realmente tan duro y no vayan a morir en el intento. Por eso es muy importante la educación de que se le dé a nuestros niños por parte de los padres hoy en día. Eso por un lado. Y por otro, ya para terminar, dejar pendiente esto, ¿no? Que allí dentro de los personajes que se presentan, el padre, claro, representa a nuestro Dios, pero démonos cuenta cómo Dios nos da libertad para hacer lo que nosotros queramos. Él pudo decirle al joven, no, quédese acá y punto, y este es lo único, como dice nuestro hermano Exxon, están bajo mi casa, aquí se gobierna y punto. No, Él nos da la libertad. Hoy en día nosotros lo podemos hacer. Mucha gente se pregunta por qué Dios no hace esto, por qué Dios no hace ello. Mire, la respuesta es esa.
Es que nosotros no somos unos robots detrás de Dios, unos esclavos detrás de Dios. Dios nos busca es que nosotros vayamos hacia Él, pero con amor, en busca de Él. Él lo podría hacer en su omnipotencia, mantenernos bajo su mando, pero justamente nos deja que nosotros seamos los que elijamos qué camino debemos tomar. Y la otra que seguramente la tocaremos en la semana entrante, la misericordia de Dios. Como les digo, este padre representa justamente a Dios y vamos a ver cómo es la misericordia de Dios. De otros, mire, ni lo volvemos a recibir a ese niño, pero dése cuenta, o a ese joven, pero dése cuenta lo que Dios hace al final. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Igualmente para usted, feliz noche, buen descanso y bendiciones. Gracias por sus aportes. Bueno, es que hay algunas cosas que son bien particulares. El domingo pasado en el mensaje, hablando del tema de la sal de la tierra, justamente yo les decía, seguramente hay mensajes de los que se dan desde acá que probablemente haya gente que los incomode, ¿cierto? Porque tal vez cuando uno entra y confronta, en algunos casos, pues seguramente eso no cae muy bien dentro de las personas. Pero lo importante en la parte formativa, y esto lo hablo ya desde la iglesia, es justamente alertar y abrir los ojos espiritualmente y mostrarle el panorama exactamente de cómo se están dando las cosas. Si simplemente nos quedamos en decirle, no, todo está bien, esto está funcionando bien, no hay ningún problema, todo está tranquilo, usted esté relajado, pues hombre, eso es lo que va a causar es que a la larga le ocurra a lo que dijimos en un estudio anterior, que fue el de las 10 vírgenes, que estemos con el aceite pero muy bajito y eso nos haga tal vez perdernos de ese momento que estamos esperando llegar. Hermano Publio, brevemente, reflexión final. Yo voy a eso, exactamente, a la iglesia y a las iglesias especialmente. Que en las iglesias como se está dando el mensaje de la prosperidad, del facilismo, de las cosas, están acostumbrando a la gente de que yo tengo que pedir. O sea, yo pido salud, yo Ya. pido dinero, yo pido una buena familia, pido un buen trabajo, yo pido esto, pido aquello, y como lo tengo todo, pues ya, listo. Dios a un lado, Dios no sirve. Y creo que el hermano Edson de pronto no me desmiente de que Estados Unidos era un pueblo de Dios, era una nación escogida por Dios, porque ha prosperado tanto, porque ellos para un alimento le daban gracias a Dios. Ellos en su carta magna tenían a Dios, en los colegios tenían a Dios, en todo. Poco a poco lo han ido sacando. ¿Qué ha venido ocurriendo? Va decayendo, va decayendo, va decayendo hasta que va a llegar el momento en que Dios lo saca de su corazón y dice, ustedes no me sirven, son un pueblo, digamos así vulgarmente, apátrida, porque se separaron de mí. Y creo que en las iglesias está ocurriendo lo mismo. Uno va y listo. El mensaje, no, pues es un mensaje de prosperidad. Mire que si usted da, pida, porque ahí lo tiene. Mire que usted no es sino que esté con Dios y ya usted lo tiene todo, ya se ganó el baloto. Y las cosas no son así. Las cosas, como el hijo pródigo y como dice el pastor, o son por las buenas con Dios o son por las malas con Dios. Y como les decía al comienzo, hay muchos personajes de los que uno podría mirar que o a las buenas o a las malas llegaron a Dios o se perdieron para de siempre. Gracias, pastor, y gracias a los hermanos. Gracias, hermano Publio. Igualmente para usted, feliz descanso en esta noche. Dios lo bendiga y gracias por su valioso aporte, sus opiniones en esta noche. Me gustó algo de lo que también dijo el hermano Exxon hace un rato, que no fijen los ojos las personas sobre el ser humano, ¿no? Porque es que desafortunadamente muchas personas, y él lo dijo, y me parece muy valioso y por eso lo quiero remarcar, hay gente que termina yéndose de las iglesias porque su mirada está puesta sobre el pastor, sobre el copastor, sobre los líderes, y se les olvida que nosotros también somos humanos, obviamente tratamos en lo posible de no cometer errores, pero mientras estemos dentro de este cuerpo,
pues obviamente en algún momento vamos a fallar, y qué problema donde usted termine abandonando la iglesia simplemente por razones como esa. Así que me gustó mucho esa opinión que dio nuestro hermano Exxon. Y voy justamente con él. Hermano Exxon, brevemente, reflexión final para estar cerrando este programa en esta noche. Si yo me pongo a mirar a Miguel con sus debilidades, con sus defectos, y el peor, públicamente lo digo, ante las miles de personas que nos van a estar mirando, para que se den de cuenta que yo no miro a Miguel en la parte humana. Si alguien tiene una razón de salir de Cristo en mi bendición, soy yo. ¿Por qué? Pues que es que qué peor herejía de que el pastor sea hincha de Millonarios. Eso a mí me choca. Pero por eso sigo a Cristo. Sigo a Cristo, porque si me pongo a mirar a Miguel, hace rato estaría fuera de la iglesia. No solamente del pastor, del copastor, incluso hasta del hermano Publio que está aquí también lo echamos al agua. Pero sí es cierto, es lamentable, de verdad que da dolor cuando lo endiosan a uno, hermano. O sea, el pastor no puede mirar mal, el copastor no puede decir, güey madre, el hermano Publio no puede decir estúpido, el hermano Edson no puede enojar, no, o sea, hermanos, o sea, nos ponen en una vitrina peor que el Papa, hermano. Entonces, pero hay gente que es así. ¿Por qué? Porque no tienen formación, lo que dice Jairo. No tienen formación, no tienen suficiente conocimiento de que aquí no se trata de una iglesia de parceros ni nada, sino aquí se trata de que el domingo, el martes, miércoles, el día en que usted quiere buscar de la presencia, se pare un momentico la persona como compañero, como amigo, como familiar, y que se concentre realmente en lo que son las cosas ministeriales. Mire, tengan cuidado, es un mensaje bastante muy directo a las personas que creen de que si se salen de la voluntad del Señor, que eso no pasa nada. Diariamente escucharemos de hijos pródigos que están regresando después de ¿qué? De que Dios les permitió un tiempo de vagamundería, de libertinaje, porque se los va a permitir. No lo dude, se los va a permitir. Pero cuando regresen, van a regresar con una muy mala experiencia, porque esa es la palabra que de Dios nadie se burla, y es mejor que no me hubieras conocido al haberme conocido y haberte apartado. Pastor, copastor, hermano Publio, iglesia, Dios me los bendiga. Estaremos hablando en un próximo faro si es que el Señor no viene por nosotros. Bendiciones y hasta la próxima. Definitivamente se va a hacer acreedor a que pague los derechos de autor de una frase que es muy mía. Bien, en esta noche hemos dado este primer pincelazo, llamémoslo de alguna manera, de este estudio del hijo pródigo. Cuando me refería en el caso de que no pongan su mirada sobre nosotros, hay que hacer una separación, llamemos, en lo que es el error que yo puedo cometer humanamente. Otra cosa es el mensaje que se puede estar dando dentro de los púlpitos o a través de las personas que se paran en los púlpitos. Eso es algo muy distinto, porque pues eso sí ya es a criterio de cada persona, y obviamente no puedo estar en una iglesia donde se predique algo que no sea realmente legítimo y correcto como lo ha instruido el Señor. Bien, hemos llegado, como lo dije, a este último capítulo, a este primer capítulo, oiga, yo ya me estaba adelantando, este primer capítulo de El Faro, donde hemos hablado del hijo pródigo. Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, donde estaremos trayendo la segunda parte de este estudio maravilloso del hijo pródigo, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones y buen descanso para todos.